Hola amigos, ¿para qué sirven los impuestos? En general los impuestos sirven para financiar el gasto público, eso es lo primero, para redistribuir el ingreso, lo segundo, y lo tercero también para desalentar conductas no deseadas. La primera función que cumplen los impuestos es de financiar el gasto público, el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en vivienda, el gasto que significa la inversión pública en caminos, puertos, aeropuertos, etc. En Chile, la carga tributaria, esto es el porcentaje del producto que corresponde a impuestos, es un 20,2%. Vale decir, una quinta parte de lo que produce Chile en un año es destinado a impuestos. Una segunda función que cumplen los impuestos es de redistribuir el ingreso. Se le cobra impuestos más altos a la gente que gana más para poder financiar la educación, la salud de las personas que ganan menos. Ahí hay una función redistributiva de los impuestos. La tercera función que cumplen los impuestos es la de desalentar aquellas conductas no deseadas. Por ejemplo, impuestos al uso de combustibles fósiles. Si con un impuesto al uso de los combustibles yo disminuyo los niveles de contaminación, ahí tenemos efectos deseados de una política pública que en este caso consistiría en aumentar el impuesto al uso de los combustibles fósiles. A ese tipo de impuestos se le llama impuestos piguvianos o impuestos verdes también. Pero los impuestos, así como generan efectos deseados, también generan efectos no deseados en la conducta de las personas. Por ejemplo, los impuestos que desalientan el esfuerzo productivo. ¿A qué me refiero con esfuerzo productivo? Al ahorro, al trabajo. Si le ponemos más impuestos a los ingresos por trabajo, se trabaja menos. Se desalienta el esfuerzo productivo. Si ponemos un ejemplo claro, un ejemplo de el impuesto de segunda categoría, el impuesto que grava las rentas del trabajo. Países con impuestos muy altos a la renta del trabajo, además de aumentar los costos de contratación, desalientan el trabajo y también aumentan la informalidad. Uno prefiere a veces, ¿no es cierto?, si el impuesto es muy alto, los agentes prefieren trabajar sin contrato. En Chile la informalidad es, lo vimos en otro comentario, 1/3, o sea, vale decir 1 de cada 3 chilenos que trabajan hoy día lo hacen de manera informal. Ahí tenemos, por ejemplo, un efecto de una conducta no deseada de las imposiciones, de los impuestos al trabajo. Hay otro tipo de impuestos que también desalientan esfuerzo productivo, los impuestos al ahorro. El impuesto al patrimonio, por ejemplo, las contribuciones, son un impuesto al ahorro acumulado. Países con impuestos muy altos al patrimonio son países que desincentivan el ahorro. Otro impuesto típico al ahorro es el ahorro de la empresa. Las empresas ahorran reinvirtiendo sus utilidades. Cuando uno revisa la década de los años 90, cuando Chile crecía al 7,2%, el impuesto a las utilidades reinvertidas era de un 15%. Hasta 2010 llegó a un 17%. En 2010, para financiar las tareas de reconstrucción, se supuso en ese momento transitoriamente de un 17 a un 20%. ¿Qué pasó después? Bueno, se dio la máxima. Impuestos transitorios se transforman en impuestos permanentes y se mantuvo en un 20%. La reforma tributaria 2014 volvió a subir los impuestos a las utilidades reinvertidas por las empresas.
esta vez de un 20 a un 27%. Un estudio de la OCDE muestra que entre 94 países estudiados en el mundo, Chile es el segundo país que más ha aumentado los impuestos desde el año 2000 a la fecha. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que la inversión en este caso, es la conducta, la disminución en la inversión es la conducta no deseada de subir los impuestos. No es casualidad que en el periodo 2014-2017 la inversión haya caído durante 4 años de manera consecutiva, un fenómeno que no pasaba desde principios de los años 70. Y bueno, menos inversión es menos oportunidades de empleo, menos crecimiento. Sin crecimiento hay menos recursos para financiar gasto en salud, gasto en educación o cualquier otro gasto social. En definitiva, con menos inversión hay menos crecimiento y con menos crecimiento, menores posibilidades de progreso. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en un próximo comentario. Chao.